Mateo 24, del versículo 3 en adelante. Amén. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Padre Celestial, esta noche te pedimos y te rogamos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, aún mueva nuestros corazones a lo que tú quieres hacer en medio de estos tiempos, que seas tú dirigiendo, Señor, nuestras vidas diariamente, Dios, en medio de estas cosas que tal vez están pasando. Te pedimos que nos ayudes y te entregamos este momento, Dios, para que tú hables profundamente a nuestro corazón y que las palabras, Señor, que quieres colocar en medio de nuestras vidas no sean quitadas, Dios, ni sean robadas, sino que den fruto, Dios, en medio de nosotros. Te entregamos esta noche y este momento, Señor, en el nombre tuyo. Amén y amén. Amén. Pues este pasaje es un pasaje pues que trae un cumplimiento de algo que los discípulos pidieron, ¿no? Y que aún para nosotros trae un cumplimiento el día de hoy, ¿no? De todas las cosas que están pasando, ¿no? Y las cosas que van a pasar antes de que se terminen todas, que venga el fin, ¿no? Y Dios ponía en mi corazón tres cosas que vamos a ver esta noche a través de este pasaje, y para que podamos tal vez entender qué cosas tenemos que hacer nosotros, ¿no? Porque muchas veces se habla de que viene el fin, de que van a pasar ya muchas cosas, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que el Señor declaró que teníamos que vivir para que en estos tiempos tal vez no pereciéramos, ¿no? O que no nos alejáramos de Él. Entonces, primer punto de la predicación dice: tu relación con Dios no depende de otros. Vamos a leer el versículo 4 nuevamente, y dice así: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Y con esta frase es que comienza todo lo que el Señor Jesús le muestra a los discípulos, ¿no? Mirad que nadie os engañe. Y yo me ponía a mirar, yo dije, ¿cuál es la única forma de que no nos engañen? Tal vez de las cosas que aún nos dicen de Dios, ¿no? Y la única forma es que no dependamos, o sea, que nuestra relación con Dios no dependa de otras personas. Porque muchas veces, tal vez nosotros buscamos siempre respuestas y cosas, ¿no?
pero muchas veces tal vez no vamos a buscar en las personas adecuadas. O tal vez pensamos que es la persona adecuada, pero tal vez el consejo no va a ser el mejor. Y la palabra nos lleva a que siempre la respuesta de todas las cosas, ¿quién la tiene? Dios. Dios tiene la respuesta de todas las cosas. Entonces nuestra relación con Dios no puede depender de otras personas. No puede depender de que si estoy bien con la otra persona, entonces, o bien o malo, entonces no voy a orar. O que si las circunstancias difíciles, así como nos compartió la hermana Miriam, que están pasando cosas difíciles y tal vez eso nos hace más daño y nos impide aún entrar en oración, ¿no? Entonces no puede depender de otras personas nuestra relación con Dios. No puede depender las circunstancias difíciles que vayan a pasar, no pueden depender nuestra relación con Dios. Porque muchas veces pasamos por circunstancias difíciles y vemos más grandes las circunstancias, ¿no? Y ahí ya estamos diciendo, uy no, esta circunstancia es mayor que Dios. Entonces ahí se afecta aún mi relación con Dios, ¿no? Porque yo de qué forma voy a buscar a Dios. Voy a buscarlo de la forma de, Dios, es que esto está muy difícil, es que las circunstancias están muy complicadas y no podemos ver verdaderamente quién es Dios. Eso usualmente es como una barrera, ¿no? Que nos impide ver quién es Dios y lo que Él hace. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, y tal vez es algo que el Señor me ha enseñado muchas veces, primero tengo que reconocer a Él, tengo que reconocer quién es Él, a quién me estoy acercando. Porque cuando yo no reconozco que me estoy acercando a Dios, al que hace todas las cosas posibles, al que cambia las circunstancias, al que cambió mi vida, cuando yo no me acerco de esa forma, yo voy a decirle todas las cosas que tengo que decirle. Dios, necesito esta cosa, necesito tal otra, necesito tal otra cosa, o me está pasando esto y lo otro, y no reconozco verdaderamente a Dios. Entonces, tenemos que reconocer a Dios en medio de todas nuestras circunstancias. Punto número 2 es, no te turbes. El versículo, acá yo no lo escribí, qué pena. Sí, el 6, gracias Larita. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbes, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Hay circunstancias que van a pasar a nuestra vida, pero no tenemos que turbarnos. Acá el Señor nos está hablando de cosas que son, terribles, ¿no? Nos está hablando de guerras, nos está hablando de cosas terribles que van a pasar antes de que llegue el fin. Pero miremos tal vez nuestras vidas, ¿no? Y muchas veces nosotros nos turbamos de las circunstancias que están pasando en nuestra vida. Y el turbarnos hace que reaccionemos de una forma que no tenemos que reaccionar. Voy a colocar un ejemplo. Digamos que estamos acá y hay un terremoto. ¿Cuál es nuestra reacción hacia eso que pasa, no? Pues salir rápido y gritar, tal vez como estamos tan desconcertados que no sabemos qué es lo que está pasando, tal vez nos metemos al baño. No, mentiras. No tomamos buenas decisiones cuando estamos tal vez turbados. Tal vez arrancamos y salimos corriendo y nos dimos cuenta que había un niño o una persona y la empujamos porque tenemos que salir, ¿no? Entonces eso es, en otras versiones dice, no os alertéis. O sea, no como que no miremos eso como algo, sí, como estar prevenidos, pero como algo que nos va a sorprender, ¿no? Como que hoy hay un terremoto y salgamos corriendo. Porque el Señor ya nos está diciendo todas las cosas que van a pasar, ¿no? Entonces como que no se alerten no dejen que eso como que los sorprenda. Y en esto tenemos que mirar pues cómo es nuestras reacciones, ¿no? Ante las circunstancias. Que muchas veces nosotros reaccionamos por reaccionar y no reaccionamos de la mejor forma. Tal vez alguien nos insulta y nosotros no reaccionamos de la mejor forma y respondemos igual, ¿no?
Entonces muchas veces nuestra forma de reaccionar no es la más adecuada. Vamos a leer un versículo, el cual es el centro tal vez de lo que el Señor me decía que les compartiera esta noche. Y está en el versículo 12. Y dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto es muy, o sea, yo me ponía tal vez a pensar y a comparar, ¿no? O sea, como cuando, digamos, están en una guerra y el ejército contrario empieza a ser más grande, ¿no? Y entonces, porque ya es más grande, pues nosotros empezamos a bajar, como a pensar, uy, no, tenemos que ya es negociar, o sea, como que haya una paz o una alianza, o sea, como que la bandera blanca. Y, y acá el versículo está hablando nada más y nada menos que el amor. O sea, no está hablando que se va a enfriar las oraciones, o que se va a enfriar el no creer, o que se va a enfriar tal vez la cantidad de personas que predican. Acá nada más y nada menos nos están hablando del amor, ¿no? Y tal vez es pensar para nosotros qué es el amor, ¿no? Y pues en la Biblia no hay tal vez mejor definición del amor que la que está en 1 Corintios 13, ¿no? Entonces vamos a ir a 1 Corintios 13 y vamos a analizar algunas cosas. Amén. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo desde el versículo 1 hasta el 8? Amén. Cuando yo me ponía a ver esta figura de hacer una alianza, ¿no? Me ponía a ver estos versículos como lo opuesto. Ahí nos dice qué es el amor, ¿no? El amor es sufrido, el amor es. Pero yo me ponía a ver estos versículos al revés, ¿no? El amor no es. Y tal vez eso pasa cuando el amor de Dios en nosotros se enfría, ¿no? Yo podía ver, pues se ve muy claramente, ¿no? Cuando el amor de Dios se enfría en medio de nosotros, el amor, o sea, es lo contrario. O sea, si el amor es sufrido, ¿qué sería lo opuesto? Que no quiere sufrir. Entonces, yo ponía como esas características como en dos personas, ¿no? Entonces, está la persona que sufre por amor y la persona que no quiere sufrir, porque no, pues no hay amor en él. Y yo me puse a analizar cada una de ellas, ¿no? Y tal vez quiero que pues vayamos mirándolas y vayamos mirando pues lo que nos dice, ¿no? O sea, el amor, entonces, pero miremoslo al revés. Entonces,
Una persona que no tiene amor, ¿qué hace? No quiere sufrir. El siguiente es, no es benigno. O no es bondadoso, también se puede tomar, ¿no? Una persona que no tiene amor o que el amor en él se ha enfriado, empieza a ser envidioso. Empieza a jactarse, o sea, a creerse él, ¿no? Yo soy. Empieza a hacer cosas indebidas. Empieza a buscar solo lo de él, no lo de las demás personas. Empieza a irritarse. Una persona que no tiene amor es una persona que se irrita muy fácilmente. Es una persona rencorosa, que pueden pasar los años y sigue teniendo rencor en su corazón. Es una persona que se goza de la injusticia, que se goza de las cosas que son injustas, que nunca se va a gozar en la verdad, que nunca cree, que no tiene esperanza en él, que no soporta nada. Y esas características me hacían pensar en mí mismo, ¿no? Porque muchas veces uno ve, bueno, estos versículos, el amor es. Pero podíamos ver en Mateo que decía que el amor de muchos se va a enfriar. O sea que no se va a enfriar en los que no tenían el amor, sino en los que tenían amor. O sea, es como una olla no se va a enfriar si está en el congelador, sino una olla se va a enfriar cuando está ¿qué? Caliente y uno la deja tal vez a un lado y empieza a enfriarse. Entonces, es tal vez revisar nuestras vidas, ¿no? O sea, si el amor de Dios está en nosotros. Y cuando uno pone esa figura de enfriarse, ¿no? Digamos, uno coloca una olla y no se va a enfriar rapidísimo, al menos que uno la coloque en hielo o en agua. Si uno la deja ahí un rato, puede que dure hasta horas enfriándose, ¿no? Poco a poco, o sea, uno no pasa un segundo y uno le mete la mano a ver si ya está fría, no. Sino eso se va enfriando poco a poco, ¿no? Entonces, es necesario que el día de hoy revisemos el amor que está en nosotros, ¿no? Pero no de la forma de que nosotros, porque muchas veces miramos este versículo como querer alcanzarlo, ¿no? Sino tal vez que se ha perdido de ese amor en medio de nosotros. Tal vez ya en estos tiempos empiezo a ser irritable. Es necesario evaluar si el amor de Dios está en nosotros. Tal vez no soy muy bondadoso. Es necesario revisar. O tal vez yo siempre hacía muchas cosas por las demás personas, pero ahora estoy dejando de hacer esas cosas. Es necesario evaluar. Porque acá es ver que se va perdiendo de a poquito, ¿no? Y muchas veces esos pequeños detalles hacen que verdaderamente aún no haya amor en nuestra vida. Es como la oración, ¿no? Uno puede orar diariamente y esforzarse, pero si en algún tiempo empieza a menguar la oración, llega a un punto donde ya no va a querer ni siquiera orar. Eso es un claro ejemplo como cuando uno hace ejercicio. Uno empieza a hacer ejercicio, ¿no? Uno se levanta y voy a hacer ejercicio y voy a bajar, mejor dicho, de peso y mi figura y, mejor dicho, músculos y de todo. Eso está en la mente de uno y uno empieza a hacerlo. Pero cuando se da cuenta que al otro día amanece adolorido, que los músculos le duelen, uno dice, uy, no, esto es muy duro. En estos días me ha pasado algo así parecido. He estado montando bicicleta y uno se da cuenta que cuando deja de montar mucho tiempo bicicleta y monta otra vez bicicleta,
uno le duele todo. O sea, me duele acá la espalda, no sé por qué la espalda, pero me dolía la espalda. Yo decía, pero si yo estoy haciendo ejercicio con las piernas, me dolía la espalda, me dolía esta parte de los brazos. Yo decía, tan raro. Pero me dolía. Yo decía, uy, o sea, y me dolía todo, hasta la cola, porque el sillín es uno, no se acomoda, a uno le duele todo. Entonces, yo me di cuenta, últimamente lo estoy haciendo más seguido, ¿no? Porque sé que si dejo de hacerlo, otra vez me va a empezar, difícil empezar otra vez. Pero entonces, esta palabra nos lleva a eso, a que el amor en nuestras vidas siempre tiene que ser el mismo. O sea, el amor siempre tiene que estar en un nivel igual, porque el amor nunca deja de ser. O sea, si el amor está menguando en nuestras vidas, tal vez con estas características que vemos acá, tenemos que evaluarnos, ¿no? Porque el versículo pasado dice que por la maldad de muchos, el amor empezó a enfriarse. Y tal vez podemos ver que eso es tan real, esa palabra es tan real para el día de hoy, porque hay uno ve tantas traiciones, digamos hablando en la pareja, ¿no? Tantas infidelidades, uno ve personas que ya no quieren amar, porque han pasado por tantas relaciones y les han fallado tantas personas, que la persona dice, pero yo ¿cómo voy a amar si sé que todos los hombres son iguales? Y los hombres dirán, es que todas las mujeres son iguales. Pero por esa maldad, el amor se va a enfriar. El amor se puede perder. O sea, el amor que Dios nos ha mostrado en nuestra vida, podemos perderlo. Y ese amor que, así como el ejercicio, cuesta otra vez recuperarlo, ¿no? O sea, uno dice, bueno, tenerlo y uno lo tiene y uno dice, uy, estoy súper bien. Pero cuando uno no lo tiene, uno dice, ¿cómo voy a buscar eso? Es como cuando uno tiene mucha plata, ¿no? Digamos, uno recibe el sueldo y uno sabe que tiene que pagar ciertas cosas, pero es que se dio por ahí un gusto, alguna cosa, y se gastó algo que tenía ya para otra cosa. O sea, uno tenía la plata, pero ahora consiga esa plata. ¿Cómo la consigue? Y dice, ay, mamá chica, tan difícil que es volver a conseguir algo que uno ya perdió. Entonces, es evaluar cada área de nuestra vida. Nosotros estamos sufriendo, y no es un sufrir de, ay, soy la víctima o cosas así, sufrir por cosas, por boas, sino como el Señor Jesús, sufrir por otras personas. Ese es el amor de Dios. O nosotros solo estamos pensando en nosotros, porque habla también del egoísmo, ¿no? Del yo. Y no estamos pensando en las demás personas. Aún en el ser bondadosos, ¿no? En ayudar a otras personas, en ponernos en el lugar de otras personas para poder ayudarlas. Cada una de esas áreas tenemos que aún revisarlas, ¿no? Porque eso hace parte del amor de Dios. O sea, el amor de Dios se compone por todas esas cosas. Y si en nuestra vida tal vez no hay alguna de ellas, esforcémonos por buscarlas. Esforcémonos para que estén en nuestra vida. Sí, sí, es muy cierto. Pero aún ese es el punto, ¿no? O sea, hay tanta maldad en el mundo que las personas no pueden ver a Dios. Y el problema que nosotros podemos llegar es que esa maldad nos afecte a nosotros y tampoco podamos ver a Dios. Ese es el punto. O sea, que en nuestras vidas no podamos ver quién es Dios y lo que Él hace. Tal vez por eso el principio de la oración, ¿no? Que podamos ver, dar gracias a Dios por cada cosa que Él hace. Eso es ver a Dios. Cuando damos gracias por las cosas pequeñas que Él está haciendo en nuestra vida, podemos reconocerle y reconocemos su amor. En primera de Juan, versículo, se me perdió, primera de Juan 4,
el versículo 12. El versículo 13, perdón. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros mismos, nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y el versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nosotros podemos conocer el amor de Dios pues primeramente por su Hijo, ¿no? Pero acá Él da esa cualidad o característica que nosotros vemos como el amor, a que es Dios mismo. O sea que nosotros podemos perder a Dios. Y esto es algo que tal vez a mí me compunge mucho porque yo no me imagino mi vida sin Dios. Yo no me imagino vivir lo que estoy viviendo el día de hoy sin que Dios esté en mi vida. Entonces, por eso es tan importante que nosotros diariamente miremos como la pasión que aún tenemos por Dios, por buscarlo a Él, porque si no lo buscamos a Él no vamos a tener amor, esa es la verdad. Si no buscamos a Dios no vamos a tener el amor. En Apocalipsis 3 dice que había una iglesia que era perfecta para mí. En estos tiempos yo veo así una iglesia, yo digo, eso es una iglesiota. Pero la única cosa que se les opone es que habían perdido su primer amor. Entonces, en nuestra vida, ¿cómo está ese amor, no? Y ese amor que Dios nos da siempre va a ser para los demás. Ese amor nunca va a ser egoísta. Siempre va a ser como para hacer cosas por otras personas. Entonces, evaluemos aún lo que estamos haciendo por otros. O a veces somos tan egoístas como solo, digamos, aún nuestras oraciones pueden ser muy egoístas, ¿no? O sea, oramos solo por nosotros, nuestra familia, como lo que compete con nosotros, ¿no? Nuestro trabajo, las circunstancias que estamos pasando, pero no oramos tal vez por la persona que vivimos en la calle. O no oramos por las circunstancias que están afectando a otros. Eso es, aún en eso se puede mostrar el amor. Entonces, que nuestra vida no pierda eso, porque en estos tiempos es muy fácil, aún lo que decía la hermana Miriam, ¿no? Es muy fácil decir, pero ¿dónde está Dios si todo lo que vemos es malo? ¿Dónde está Dios si las circunstancias que me están pasando son malas? ¿Dónde está Dios cuando me hirieron o una persona me ofendió? ¿Dónde estaba Dios? Es muy fácil decir que Dios no estaba. Pero es difícil poder reconocer que Dios estaba. Entonces, que ojalá nuestras vidas puedan reconocer diariamente el amor de Dios. Porque yo creo que los que estamos acá conocemos el amor de Dios, ¿cierto? Hemos reconocido que Él nos amó, que Él nos buscó, que aquí estamos es por eso, porque podemos reconocer a Dios como el amor. Pero nuestras vidas también tienen que dar respuesta a este mundo, de ese amor. O sea, por más que la maldad de muchos se multiplique, nosotros tenemos que seguir permaneciendo en ese amor. Porque vamos a ir nuevamente a Mateo, capítulo 24, perdón. Capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta fin, este será salvo. Y esto es de permanecer diariamente, ¿no? Yo he podido ver en mi vida, y tal vez ejemplos también en otras personas,
que las pequeñas cosas que se dejan de hacer afecta toda su vida. Podemos ver que, digamos, un ejemplo tal vez contrario a esto es la vida de Daniel y David, ¿no? Tal vez para mí son personajes bíblicos los cuales me llaman mucho la atención. Daniel, su permanencia en todas las cosas, ¿no? Daniel perseveró, o sea, y fue hallado entre los mejores. Y aun cuando le dijeron que su vida dependía de que hiciera o no hiciera una cosa, él decidió hacer la cosa que tenía que hacer, que era buscar a su Señor. La vida de David también, ¿no? Él aún siendo muy joven, pues fue o sea, un testimonio que tenía era para presentarse aún al rey, ¿no? Lo conocían por lo que él hacía y las formas, todo lo que él conocía, las cosas que hacían aún con su papá, ¿no? Y de esta forma también fue que empezó, se dio a conocer. Pero podemos ver también la vida de algunos otros personajes de la historia y los que están en la Biblia, digamos como Sansón, ¿no? Que buscaron fue su beneficio, buscaron cosas que al final dejaron de hacer cosas tan pequeñas que poco a poco el propósito se fue perdiendo. Al final ellos cumplieron su propósito, pero pudieron haber hecho más cosas. Y esto, pues a mí me muestra que hay cosas pequeñas que uno puede dejar de hacer y uno se puede desviar del camino. Y es muy fácil. O sea, puede que nuestra vida, digamos, no, pero es que yo soy, no, yo sufro, yo soy bondadoso, yo hago todas las cosas, pero tal vez hago cosas indebidas de vez en cuando. O sea, de vez en cuandito ahí yo me echo, como dicen por ahí, la canita al aire. O sea, como que esto lo hago bien, pero esta pequeña cosa, esto no, ahí siempre fallo. Y no nos esforzamos en ocuparnos de esa cosa pequeña, sino la dejamos ahí y pasa el tiempo, ¿no? Y pasa el tiempo y eso es lo que nos lleva aún a la perdición. Podemos ver aún la vida de Salomón, ¿no? Un hombre sabio delante de Dios, pero dejó que poco a poco las cosas que él hacía, las alianzas que tenía con otros pueblos y que él se casara con muchas mujeres, eso le desviara su vida, ¿no? Totalmente. Por eso es tan necesario que nosotros evaluemos si verdaderamente estamos amando, ¿no? Si verdaderamente el amor de Dios está en nosotros. Porque puede que pase el tiempo y ese amor se enfríe y ese amor se pierda en medio de nuestras vidas. Y tal vez ni nos demos cuenta. Porque muchas veces estamos acá en la iglesia, ¿no? Venimos a la iglesia, nos congregamos, hacemos todas las cosas, pero entre semana no estamos buscando de Dios. Entre semana no estamos anhelando hacer las cosas que Él quiere hacer, que Él quiere que nosotros hagamos, ¿no? Entre semana no estamos viendo aún las necesidades de los hermanos, sino solo pensando en nosotros. Entonces por eso es tan necesario que miremos nuestro corazón y pues a cara descubierta ante el Señor, ¿no? Porque muchas veces no queremos reconocer nuestros errores porque nos da vergüenza, pero no nos damos cuenta de que Dios lo conoce todo. Entonces, que delante de Dios podamos ser sinceros, ¿no? Y decir, Dios, o sea, verdaderamente, o sea, yo no amo como dice tu palabra. O el amor que tú has puesto en mí no está tan ardiente como debería estar, ha menguado. El amor que tú me has mostrado aún en mi vida ha menguado. Y eso yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Que llega un punto donde estamos, o sea, en el amor de Dios, en el monte Everest, y después estamos en el llano. Para hacer la comparación. Estamos súper abajo, ¿no? Entonces, que podamos ver nuestras vidas si verdaderamente estamos amando, ¿no? Y que Dios nos ayude porque pues Él es amor. Nosotros no podemos amar si Dios no está al lado de nosotros, literalmente.
Entonces, en esta noche quiero que nos pongamos de pie